Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos un material entre manos que es una auténtica montaña rusa. Hola. Sí, desde luego. Montaña rusa se queda corto, la verdad. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy nos sumergimos en los fragmentos de una novela fascinante. Se titula Tiempo Extra. Es una ficción escrita en 2025 por José Luis Morales Villa. Y es una obra que te descoloca desde el minuto uno. Totalmente. O sea, nuestra misión hoy es explorar cómo esta historia mezcla un realismo súper crudo, violento y descarnado, con el éxito médico mundial y de repente unas pinceladas loquísimas de realismo mágico. Exacto. Queremos entender la maquinaria que hay detrás, por qué el autor utiliza contrastes tan extremos, tan marcados, para hablarnos del trauma y de la resiliencia. Y sobre todo del poder del apoyo incondicional, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo es posible que una misma historia arranque con el costumbrismo de un guateque madrileño, descienda a las peores torturas de una mafia y termine con una chica levitando telepáticamente y ganando un premio Nobel? Suena a locura ya, pero ese es precisamente el mayor triunfo de esta obra. Es un terreno narrativo deliberadamente escarpado. Sí, como que rechaza acomodarse en un solo género, ¿no? Eso es. Obliga a quienes leen a experimentar esa misma desorientación y posterior reconstrucción que sufre su protagonista. Es un viaje larguísimo desde los sótanos de la explotación humana más abyecta hasta la cúspide de la ciencia en Estocolmo. Pues para arrancar, tenemos que situarnos en un escenario que parece sacado, no sé, de una comedia española de los 90. Un chalet en Pozuelo de Alarcón. Exacto. Un guateque adolescente caótico. De esos con tocadiscos antiguos sonando de fondo, botellas de ginebra Larios y tercios de Mahou enfriándose en barreños con hielo. Una escena muy costumbrista. Muy de aquí, sí. Y allí se produce el encuentro improbable de nuestros dos protagonistas. Por un lado tenemos a Ángela, una chica de barrio obrero, de Villaverde, que con apenas 18 años ya es una estudiante de medicina superdotada. Y con una peculiaridad genética muy específica que le otorga el autor. Cierto, carece totalmente de vello corporal, salvo en la cabeza. Una singularidad que ya nos avisa de que, bueno, no estamos ante un personaje ordinario. Y el contraste visual e intelectual en esa sala de fiestas es tremendo, porque frente a esta brillantez juvenil y caótica tenemos a José Luis, Ay, José Luis. Menuda personaje. mente calvo, que observa el desmadre adolescente con una calma antinatural. Desentona por completo con el entorno, o sea, no pinta nada. Charlan, bromean sobre la enorme diferencia de edad, sobre la calvicie de él, y la escena termina con él entregándole su tarjeta. Y ella, en un acto de pura rebeldía y coquetería adolescente, le promete que se verán exactamente en 3 meses. El día que ella cumpla la mayoría legal. Y, ojo, que vaya si lo cumple. Pasan los 3 meses. Ella se planta en el edificio de él, sube por las escaleras para mantener el factor sorpresa, y cuando él abre la puerta, ella está ahí de pie, con su DNI entre los dientes para demostrar que ya tiene los 18. Es una carta de presentación fantástica. Establece la dinámica de poder y la chispa entre ambos desde el primer segundo. Sí, pero que nadie se engañe. La novela no está construyendo una comedia romántica al uso, para nada. ¿Qué va, qué va? Inmediatamente después, el autor despliega el trasfondo de José Luis y nos damos cuenta de que este empresario inmobiliario esconde algo mucho, mucho más dentro. Pura. Es como si a esa comedia romántica le metieras de repente el currículum de un héroe de acción de los años 80. Literalmente. En Somalia. A ver, hay que detenerse a analizar la función mecánica de este currículum en la narrativa. El autor no relata todo esto solo para hacer a José Luis interesante, ¿sabes? Claro, está buscando algo más. Está forjando un arquetipo literario de protector indestructible. Establece un marco lógico irrefutable para justificar por qué este hombre posee habilidades letales de supervivencia. Y una frialdad táctica brutal ante el peligro. Eso es. Y además justifica la inmensa riqueza que ahora genera con sus negocios inmobiliarios, las empresas Hermosa. Claro, está tejiendo una red de seguridad masiva, y nos lo cuenta con todo lujo de detalles porque sabe que está a punto de poner esa misma red a prueba de la forma más atroz concebible. Porque la rebeldía juvenil de Ángela la empuja fuera de esa burbuja. La lanza directamente al infierno. Una discusión familiar aguda provoca que Ángela huya, roba algo de dinero y se sube a un autobús hacia León.
Es la clásica huida adolescente, pero con consecuencias fatales. Allí cae en el abismo absoluto. Es secuestrada por una mafia española local que rápidamente la vende como mercancía a una red de trata mucho más peligrosa. Mafiosos rusos. Y para que este horror pueda existir en la trama, el autor necesita construir un ecosistema social que lo permita. Describe un entorno donde estos mafiosos operan con una impunidad escalofriante, por la corrupción sistémica. Sí, el texto menciona explícitamente conexiones con fuerzas del orden locales y con un partido político ficticio de derecha. Y aquí creo que es importante hacer un apunte analítico para quienes nos escuchan. Sí, adelante, creo que sé por dónde vas. Al margen de debates políticos o ideológicos del mundo real, en los que obviamente no entramos, el autor utiliza esta facción política inventada como una herramienta puramente narrativa. Exacto. Necesita crear un lienzo de podredumbre institucional total para justificar lo que hace el protagonista a continuación. Porque la justicia institucional ha fallado totalmente. Esa es la clave. Si la policía funcionara, José Luis llamaría a la policía. Pero cuando el sistema es cómplice, la acción directa se convierte en la única vía de escape. Un momento, frena ahí. Yo tengo que preguntar esto como presentador. Porque la disonancia cognitiva que tengo ahora mismo es gigantesca. ¿Cómo reconcilia el autor a un activista pacifista de Greenpeace con este justiciero letal? Es una ruptura fascinante del arquetipo clásico del héroe puro, ¿verdad? La novela nos plantea que la moralidad tradicional es un lujo que solo te puedes permitir cuando no estás siendo cazado. Ya, cuando no te va la vida en ello. Exacto. El autor despoja a José Luis de su capa de cooperante pacifista en el instante exacto en que la mujer que ama entra en peligro mortal. Su asalto no se presenta como una escena heroica de Hollywood, sino como una necesidad clínica. Como extirpar un tumor. Literalmente. Saca a Ángela de ese infierno y la lleva a casa. Pero claro, aquí la trama nos da una bofetada de realidad tremenda. Sacarla del club resuelve la amenaza física, pero ella llega destruida. Se niega a comer, a lavarse. Su cuerpo está roto, pero es que su mente, esa mente superdotada y brillante, parece haberse apagado por completo. Lo cual nos lleva a la siguiente gran fase de la historia, que es la reconstrucción. La novela hace una distinción muy aguda entre curar la carne y curar el alma. La medicina tradicional entra en juego primero, a través del doctor Santiago en un refugio en La Pedriza, en Madrid. Allí Ángela logra sanar sus heridas físicas y poco a poco reanuda sus estudios de medicina. Viaja a Londres y luego a Nueva York, trabajando en el hospital de Harlem. Y es ahí, en Harlem, donde empieza a chocar frontalmente con el corporativismo y la arrogancia médica. Descubre su vocación atendiendo las capas más desfavorecidas. Pero a pesar de avanzar profesionalmente, su intelecto profundo sigue encadenado por los terrores nocturnos y las secuelas del secuestro. Los bisturís no pueden operar un trauma de esa magnitud. Para lograr eso, la narrativa la obliga a abandonar la ciencia y cruzar el mundo. Viajan a la India, específicamente a Calcuta y a Benares, a orillas del Ganges. Allí conocen a Sadhu Modi, un maestro místico. Y aquí es donde la novela hace un giro que te deja sin palabras. Veníamos leyendo un thriller descarnado, lleno de crítica sociopolítica, y de repente el autor pisa el acelerador y nos lanza de lleno al territorio del realismo mágico. Sadhu Modi le enseña a Ángela no solo a procesar su miedo, sino a canalizarlo y desbloquear un potencial mental asombroso. El texto sugiere que llega a entrar en trances meditativos tan profundos que podría levitar. Es que si yo estoy leyendo esto sin contexto, igual lanzo el libro contra la pared. ¿Cómo se justifica este salto de género tan radical? ¿Cómo pasamos de mafias a telepatía con cetáceos? A ver, es un salto arriesgadísimo, sin duda, pero tiene una profunda coherencia temática si lo analizas bien. A ver, explícame eso. Piensa en la arquitectura emocional de la historia. Ángela experimentó el mal en su forma más pura y desalmada en ese sótano. El autor necesita un contrapeso narrativo de exactamente la misma magnitud, pero en dirección opuesta. O sea, utilizar la espiritualidad de la India para romper los grilletes lógicos de la mente. Eso es. Ese poder, esa telepatía con la orca, no son superpoderes de cómic. Son metáforas llevadas al extremo literal. Simbolizan una empatía radical. Vale, lo entiendo. Al haber sido vaciada de su humanidad por el trauma, su reconstrucción le permite llenar ese vacío con una sensibilidad casi divina hacia cualquier ser vivo. Exactamente. Su mente se ha expandido más allá del miedo. ¡Qué forma tan fascinante de verlo! El trauma rompió el muro,
Y en lugar de quedarse entre los escombros, ella construyó un horizonte infinito. Y con esa mente ahora enfocada y libre de ataduras, Ángela vuelve a la carga. Ya no quiere ser solo una buena médica, quiere aplicar esa genialidad a escala global. Estructura. Y aquí el círculo narrativo vuelve a cerrarse sobre la figura inamovible de José Luis. Él se convierte en el músculo logístico y financiero de su revolución. Para su 27º cumpleaños, la lleva a pasear por su antiguo barrio, Villaverde. Y se detienen frente a un inmenso local envuelto en papel de regalo gigante. Es la Clínica Villaverde, un espacio propio para que ella aplique su visión de la medicina. Y ella convierte ese regalo en un milagro de barrio. Pasa de recoger de la calle a un finlandés adicto llamado Hans, al que rehabilita hasta convertirlo en su jefe de fisioterapia. A base de duchas de agua fría y gritos, por cierto, que tiene tela la rehabilitación. Sí, métodos contundentes. Y de ahí pasa a realizar hazañas médicas impensables, como operar al atleta Jefferson Monk, un deportista desahuciado por la medicina tradicional. Ángela lidera una cirugía reconstructiva de 14 horas y Monk acaba ganando un mundial. La fama de la clínica explota, lógicamente. Termina atendiendo a la alta nobleza española. Y con los ingresos estratosféricos que generan las empresas de José Luis, deciden ir a por todas. Construyen un hospital gigantesco y un complejo de investigación subterráneo ultrasecreto, el Módulo X. Ese módulo X es la trinchera desde la cual Ángela lanza su ofensiva final. La novela entra aquí en una crítica feroz al modelo. Inmediatamente, las multinacionales farmacéuticas intentan aplastarla. Le envían ejércitos de abogados, presiones políticas para obligarla a vender la patente. Pero ella se niega a jugar con esas reglas. Es como si alguien lograra comprar el código fuente de Internet e instantáneamente lo hiciera de código abierto para que los monopolios no pudieran cobrar. Ángela utiliza la maquinaria de su marido para fabricar estos compuestos como si fueran genéricos baratos. Y luego el golpe de gracia. Se los regala a la Organización Mundial de la Salud para que se distribuyan sin coste en África y Asia. Es un jaque mate al sistema, usando las herramientas del propio sistema. La novela contrapone dos visiones irreconciliables del éxito, ¿sabes? Por un lado, la avaricia de las multinacionales. Por otro, el modelo de José Luis, un capitalismo ético donde sus empresas pagan a los obreros por encima del convenio para garantizar lealtad y evitar huelgas. Ángela se convierte en la Juana de Arco de los pobres, pero utilizando el capital y la producción a escala para dinamitar el oligopolio desde dentro. Cierra el arco narrativo de forma impecable. Pues hoy hemos recorrido un mapa vital verdaderamente asombroso. Desde la inmensidad del dolor en el Club Alondra, atravesando las barreras del misticismo a orillas del Ganges, hasta la cima del reconocimiento global, y siempre sostenida por esa red de seguridad que construyó José Luis. Es un relato que lleva la resiliencia humana hasta sus límites más extremos. Y creo que nos deja un eco profundo para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos. Hemos visto cómo el peor trauma imaginable no logró destruir la mente de Ángela. Al contrario, al contar con un blindaje absoluto, esa mente despertó hacia una genialidad casi sobrehumana. Esto nos obliga a mirar nuestra propia realidad, ¿no? Totalmente. En un mundo ahogado por el estrés crónico y la hiperconexión, cabe preguntarnos, ¿cuánto de nuestro propio potencial empático o intelectual permanece dormido porque nunca hemos tenido ni por un segundo ese espacio verdaderamente seguro para dejarlo despertar? Una pregunta tremenda para llevarnos a la almohada, la verdad. Quizás todos tengamos un mapa inmenso esperando a ser desplegado, pero necesitamos que alguien nos cubra las espaldas cuando el camino se vuelve oscuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en nuestra próxima inversión.